¿Ya lo ven? Es correcto. Sí, correcto. Ok, vamos a hablar de lo que es la neuroeducación. Yo le he escuchado decir varias veces al profesor Francisco Mora Teruel, que es uno de mis referentes. Este señor, Dios lo bendiga, un neurobiólogo español y que está dedicado muy de lleno al mundo de lo que es la neuroeducación. Él ha explicado que la cultura neuro cada vez va tomando más lugar y gracias a Dios que es así en el mundo contemporáneo. Hablamos de la neuroeducación, de lo cual hablaremos hoy, pero también está la programación neurolingüística de la que hemos hablado en otras ocasiones. Está la neuronutrición, que es la relación que se establece entre el cerebro y los sistemas, los regímenes de alimentación que seguimos los seres humanos. También está la neuroarquitectura, que habla también de cómo el cerebro y los espacios físicos tienen una relación muy cercana, muy interesante. Por eso es que el profesor Mora también le he escuchado decir que pretender enseñar, querer enseñar sin conocer el cerebro sería como querer fabricar un guante sin antes haber visto primeramente una mano. Entonces, primero que todo, viene aquí la gran pregunta, o la primera gran pregunta, que sería, ¿qué es la César, neuro? perdón, todavía César, perdón, las Dime. imágenes todavía no se observan en pantalla, Ya, aunque ya está Sí se apareciendo ven, los sí se enlaces. ven, se ven. ya se ven ahora. Ok, Ya, tiene ahora que sí ya. tiene que ser en la mía. Adelante, César. Ok. Por favor, me confirman, profe, Daniel y demás. ¿Se ve entonces? ¿Podemos continuar? Amén. Gracias a Dios. Perfecto. Gracias, equipo. Adelante, Bien. César. Ok. Sí, continúa, continúa. Gracias, príncipe. Gracias. Las neurociencias, la neuroeducación básicamente mezcla dos grandes ramas del saber, o es el producto de cómo mezclar dos grandes ramas del saber. Y atención, profes, recuerden, vamos a estar primero con la parte teórica, pero lo que más me interesa es centrarnos en ejercicios prácticos en la clase, así que apunten todas las preguntas que les surjan y por favor vamos a intercambiar al final. Por una parte, la neuroeducación incluye las neurociencias, que son todas estas ramas científicas que estudian el cerebro humano, especialmente lo que es el sistema nervioso, desde el punto de vista anatómico, estructural, bioquímico, en fin, todo lo que incluye entender el sistema nervioso en sus dos grandes, vamos a decir, divisiones para su estudio, que son el sistema nervioso central, que es meramente lo que es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por la increíblemente extensísima red neuronal que conecta el sistema nervioso central con todo el cuerpo, que es lo que lleva las órdenes que toma el sistema nervioso central, pues la conecta al cuerpo completo, entre otros procesos, a través de un proceso interesantísimo que se llama la transducción, que es precisamente eso. Y por otro lado, también la neuroeducación incluye de manera bien especial las ciencias pedagógicas, que entendemos como lo que es la pedagogía, la ciencia meramente de lo que te enseña a enseñar, dicho así, más simple, pero no más sencillo. Tenemos la didáctica, que es esa ciencia que me encanta. Incluso tuve el privilegio, Dios me permitió recibirla como asignatura en la universidad. La didáctica, que es lo que te enseña cómo, de una manera práctica, objetiva, clara, precisa, concreta, cómo llevar a la dinámica del aula, cómo llevar a tu dinámica del día a día todo lo relativo a los procesos de enseñanza, cómo llevar a la práctica todo lo que has aprendido desde el punto de vista teórico. La filosofía, que es la rama que estudia el conocimiento y que tristemente yo creo que sigue siendo muy mal entendida y muy mal interpretada, algo tan altamente necesario como que es aprender filosofía, que va mucho más allá de lo que la gente se imagina. La sociología, que va de mano con la antropología. La sociología te estudia todo lo que es la ciencia que estudia lo que es el desarrollo de la sociedad, los constructos sociales, y la antropología es lo que te habla del paso del ser humano, la evolución en cuanto del punto de vista del pensamiento, del punto de vista de los movimientos sociales y cómo esto ha sido testigo del desarrollo de la humanidad. Todo esto se confluye, el cerebro por la parte neuro y la educación trabaja lo que es la dimensión social y personal de estos procesos. De hecho, el profesor José Ramón Gamo, que es uno de estos, digo yo, de los grandes españoles de la educación contemporánea, explica que combinar las ciencias cognitivas y todo lo que es la educación puede contribuir a que tengamos métodos mucho más eficaces en lo que es el mundo educativo. Las ciencias cognitivas vienen desde los años 50, o sea, eso no es una cosa que viene desde ahora.
viene trabajando desde los años 50 y bueno, realmente ha sido todo un proceso histórico de desarrollo de allá para acá. Es una perspectiva muy multidisciplinaria de la mente humana. Por eso la neuroeducación permite ofrecer tan buenos resultados en el aula. Por eso yo soy de los que piensa, me asumo a la opinión de que aplicar los principios de la neuroeducación y entender el cerebro para poder enseñar mejor es una urgencia, es algo mandatorio que tiene que ser aplicado de una vez o debe ser aplicado pues con mucha brevedad. Primero que todo, neuroeducación implica entender varias cosas que son muy determinantes, son varias ideas que quiero compartir con ustedes que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de neuroeducación. Primero que todo lo que los seres humanos somos y todo lo que hacemos es fruto del trabajo de nuestro cerebro. Tu estudiante desmotivado no es un mal estudiante, para nada. Tu estudiante que no te presta atención en la clase no es un mal estudiante. Tu estudiante que tú le explicas las cosas 50 veces y a la número 51 te pregunta qué fue lo que usted dijo, tampoco es un mal estudiante. Cuidado, profes, a veces se comete mucho el error y como de etiquetar a las personas y como dice mi pastor aquí en mi iglesia, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y le tomo prestada la frase a mi querido pastor para comunicarles esta idea. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Es por eso que mientras más alimentemos esos pensamientos, va a ser mejor. Primer o segundo consejo, profe, que me estás escuchando esta mañana para el tema motivacional. Primero es orar, primero ponerlo todo, llevarlo todo a la presencia de Dios y pedirle en el nombre de Cristo que nos dé la sabiduría. Segundo, profesor que me estás escuchando, mientras más y mejor sea la calidad del tiempo que le dedicas a prepararte, a superarte, mejor todavía. Y se lo puedo decir por experiencia propia, en estos casi 17 años que tengo ya enseñando, primero en mi país, en la universidad, después aquí en República Dominicana. Cuando tu estudiante ve que tú sabes lo que estás diciendo, cuando tu estudiante ve que tú lo logras motivar, porque por ejemplo, tú le vas a hablar de un libro y tú le hablas con pasión de ese libro, tú entiendes lo que está diciendo, el estudiante se va a motivar porque hay una cosa que se llama las neuronas espejo, de lo cual hemos hablado anteriormente acá, espero pueden revisar nuestras anteriores conversaciones, porque el estudiante, el ser humano, debido a, como se dice en psicología, el efecto Pigmalión, tiende a imitar a aquellas personas que le constituyen un modelo a seguir. Entonces, mientras mejor te prepares, tú vas a ser un Pigmalión que vas a ejercer una influencia notable, una influencia edificante. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y somos nace en el cerebro, o sea, por el funcionamiento del cerebro. Algo también muy importante. El cerebro mío, el de profe Daniel, de la profe Stephanie, de la profe Mari, de la profe Ismaela, de todo en general, del punto de vista de la conformación anatómico-fisiológica, es lo mismo. O sea, tenemos 4 lóbulos, tenemos 2 hemisferios con un cuerpo calloso, aproximadamente 85, 86 mil millones de neuronas, en fin. La constitución orgánica del cerebro es la misma. Ahora bien, tus memorias son diferentes a las mías y a las de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada cerebro, aunque es el mismo cerebro anatómico y funcionalmente, cada cerebro procesa la información de una manera completamente distinta. Así, ahora que estamos acá conectados en la conferencia, cuando se termine esta conferencia y cada quien la va a comentar con alguien o en su casa o con su compañero de trabajo, aunque fuimos testigos de lo mismo, siempre cada cerebro filtra la información de manera diferente. Segundo consejo para motivar a tus estudiantes, maestro, ocúpate de compartirles contenido de calidad. ¿Por qué? Porque recuerda que tú nunca sabes, solamente Dios lo sabe, de qué forma un estudiante va a filtrar la información que tú le des. ¿Cómo lo vas a saber? Recuerda, hay una de las presuposiciones de la programación neurolingüística que te dice que el resultado de la comunicación es la respuesta que se recibe. Las clases, y se lo digo por experiencia, mis clases son muy conversacionales. Yo converso mucho con mis estudiantes. Y en ese punto de vista, yo hoy, casi 2500 años más tarde, sigo defendiendo el método de Sócrates, de la mayéutica. O sea, ok, muchachos, si tal cosa pasa, ¿qué ustedes creen que pase después? Profe, no, pasó tal cosa. Y si esto pasa, quiere decir que, o sea,
la mayéutica de Sócrates. Para mí, hoy, algo que Sócrates dijo varios siglos antes de Cristo, hoy sigue muy presente porque estamos llevando al cerebro del estudiante a que razone. Cuando el estudiante se ve ante un reto que tiene que resolver, cuando tú en tu materia le pones un reto, una situación que tiene que trabajarla, ya eso lo motiva, aunque sea solo para decir, ay, tú vas a ver, a profe le voy a demostrar que lo voy a hacer bien hecho. Todo está no en la asignación que le pongas, sino en cómo tú se la enfoques. Tercer punto a tener en cuenta para entender lo que es la neuroeducación, que crecimos en medio de una cultura que nos ha llenado de neuromitos por todas partes. Yo siempre lo comento mucho, de uno de los neuromitos más popularizados. Dice que esto de que usamos el 10% del cerebro, como ya hemos hablado anteriormente, otro que te dice que el oro viejo no aprende a hablar, cuando eso es completo, eso no es así, eso no tiene nada de veracidad, no tiene ningún tipo de sustento, ni desde el punto de vista de las neurociencias, ni desde el punto de vista bíblico, ni desde el punto de vista pedagógico, para nada. El ser humano está diseñado por diseño, cuando Dios nos diseñó el cerebro, está diseñado el ser humano para aprender. Obviamente todo está en quién lo guíe para cómo aprender. Profesor que me estás escuchando, tu estudiante se va a motivar si tú encuentras la manera de convertir una clase o lo que puede hacer sencillamente, y digo sencillamente entre comillas, una clase en toda una experiencia educativa. Para eso tienes que ponerle retos que puedan resolver y tienes que darle rienda suelta a los muchachos para que trabajen la creatividad, siempre con tu supervisión, por supuesto, pero tienes que dejarlos que se expresen, tienes que dejarlos que transmitan todo lo que su cerebro creativo sea capaz de comunicar. Otra cosa que lo he dicho mucho y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo siempre que Dios me lo permita, las emociones son esenciales para el cerebro. Yo creo firmemente en Dios y creo firmemente en el aprendizaje desde las emociones por una gran razón. El cerebro emocionado aprende más. Tú quieres que tus estudiantes se motiven a aprender. Lo que hizo el profesor Daniel al inicio, saludando a los profes por acá, perdón, y un chiste por allá, y una risa por aquí, por allá. Oye, motívate cómo están, por saber cómo están tus estudiantes. Hola, mis hijos, buenos días o buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cómo les fue el fin de semana? A ver cómo les va, qué están haciendo. O si tú sabes que uno es deportista, o quizás otro es aficionado a la fotografía, o al otro le gusta tal cosa. Oye, cuéntame, ¿qué has aprendido en estos días? O sea, los primeros 3 o 4 minutos de la clase. Ocúpate de hacer una gestión emocional saludable con los muchachos. Lo que hizo el profesor Daniel ahorita está genial porque así él puso todos nuestros cerebros a producir endorfina. Fuimos bombardeados de endorfina y eso hace que se sienta mejor y que se reciba mejor el tema. O sea, no le des las soluciones, déjale a ellos que busquen las soluciones. Tú nada más ve dándole pista. ¿Por qué? Por la quinta razón que te expongo este mediodía, que la atención, así como la creatividad, se pueden entrenar. Ningún ser humano presta atención por naturaleza. Prestar atención no tiene nada, absolutamente nada de natural, no tiene nada de normal. Eso lo explica María Konnikova en su libro Cómo pensar como Sherlock Holmes, que lo recomiendo muchísimo. Y también el profesor Marcus Raichl, que lo cita María Konnikova en su libro, es un famoso científico norteamericano, él es psiquiatra, neurocientífico también. Y él ha explicado esto, o sea, la mente humana está hecha para vagar. Entonces, el hecho de prestar atención requiere un esfuerzo extra. Eso nos pasa a los adultos. Imagínate un grupo de jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, que están en esa etapa de desarrollo donde su cerebro está cambiando de manera a todos los niveles, donde el lóbulo prefrontal del cerebro, que es el centro que dirige el cerebro completo, está desarrollándose a un ritmo muy lento. Esto también está conectado con que sus funciones ejecutivas se desarrollan de manera muy lenta, muy despacio. Entonces, tú tienes que hacer un trabajo extra para que te presten atención. Pasarte la clase completa diciendo, hey, miren para acá, atiendan, o qué sé yo, no estamos haciendo nada con eso. Busca maneras para que tu clase sean verdaderas experiencias educativas para ellos. Y reitero, y en esto soy bien insistente, sí, en la educación virtual tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, pero ¿saben qué?
Cuando Dios permita que volvamos al aula de manera presencial, también hay que seguir haciéndolo. Hay que seguirlos motivando a aprender. Reitero, motivación y concentración. Léase, préstamo de atención, van de la mano. Cuando tú te motivas, tú prestas atención automáticamente. El profesor Francisco Mora explica que hay que aprender, que para poder aprender hay que motivar la curiosidad en el estudiante. Que, por ejemplo, digamos, tú vas a dar un tema determinado, qué sé yo, de geografía, y tú dices, muchachos, ustedes se imaginan una montaña nevada que mida 650 kilómetros de largo. ¿Ustedes se imaginan algo tan grande? No me diga, profe. Sí, y lo grande que esa montaña existe. Se llama Kopet Dag y es el macizo montañoso que divide Irán de Turkmenistán. Entonces, ¿me acompañan a descubrirla? No es lo mismo eso a que tú llegues a la aula y digas, ok, abran el libro en la página 28, tercer párrafo, vamos a empezar el tema de geografía de la clase de hoy. Cuando el muchacho ve que tú amas lo que tú haces, esa pasión uno la transmite, lo quiera uno o no, y lo grande que es inconsciente. Una vez más, la mente inconsciente trabajando por nosotros. Cuando el muchacho ve que tú transmites la pasión, te va a prestar más atención. Y se los digo, mi gente, se los digo por experiencia propia. Yo tengo alumnos que me han dicho, profe, su materia a mí no me gusta, a mí lengua española no me gusta, pero yo veo cómo se fajan por prestar atención y cuando les pongo un examen o les pongo un trabajo evaluativo o que tienen que hacer exposiciones por grupo, hacen trabajos muy buenos, porque aunque no les gusta la materia, entienden que les hace falta. Y eso aplica a todas las materias, aplica a arte, educación física, matemática, biología, o sea, lo que tú vayas a impartir, aplica por allá. También hay que educar a través de las emociones. Profes que me están escuchando, siempre ocupémonos primero de hacer una autogestión emocional y de que desde el buenos días que tú vas a decir hasta lo que tú vayas a un trabajo que les vayas a indicar, una tarea que le vayas a poner, por favor, primero ocúpate por saber cómo están tus alumnos, que ellos vean que tú, que para ti ellos son importantes y que para ti es importante saber cómo están, cómo se sienten. Yo estaba checando hace poco un estudio que, si mal no recuerdo, era el profesor Jesús Guillén que lo estaba publicando. Se hizo un análisis, si mal no recuerdo, fue en España, donde dio como resultado lo importante que es para los alumnos el hecho de saber que el hecho de que ellos sepan que para nosotros los profesores es importante saber cómo ellos están. Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? A ver, ¿qué han hecho en casa este fin de semana? Qué sé yo, que miren y cómo te va. Tú supiste de uno que estaba enfermo. Oye, mira, vamos a orar por ti, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, que te mejores pronto, que como equipo estamos atentos a tu salud. Eso, reitero, a última hora, lo más importante no va a ser que le guste o no le guste tu materia, porque yo siempre empiezo en un principio y así se lo digo a todos mis estudiantes. Yo no formo gente que repita mecánicamente lo que yo digo. Yo formo gente que pueda pensar, que pueda tomar decisiones propias. Entonces, puedes estar o no de acuerdo con lo que yo digo en el aula, tienes todo el derecho del mundo. Puede que te guste o no mi materia. Ahora bien, eso no quiere decir que reconozcas que te puede ser muy útil aprenderle, pues entenderla en sentido general. ¿Por qué la neuroeducación es tan útil? Yo siempre tengo como uno de mis referentes al maestro, que Dios lo bendiga y le permita tener muchos años más de vida para que nos siga dando todo ese conocimiento maravilloso que nos ofrece. El profesor José Antonio Marina, cuyo libro El aprendizaje de la creatividad, también se los pongo aquí en esta presentación, que realmente es un libro maravilloso. Hay una edición española muy buena del año 2013, van a revisarla. Me encantaría que puedan leer ese libro, sería algo tremendo. Él explica que en la escuela se deberían tener en cuenta los aportes de las neurociencias llevados al campo educativo para conseguir los siguientes objetivos. Primero que todo, ayudar a los profesores a entender el proceso educativo. Y puede que parezca casi un contrasentido decir, bueno, pero si tal persona es maestro o maestra, profesor, vamos, ¿cómo es posible que no conozca un proceso educativo? Les asombraría saber que en muchos casos, quizás por el día a día, quizás por la rutina o quizás por no, a veces por uno no detenerse a pensar con más detenimiento, algo tan hermoso, tan tremendo como un proceso educativo cae en la rutina y cae en el todos los días igual.
y nos olvidamos a veces de los muchísimos recursos que tenemos a mano. Y aquí soy muy insistente, dejen que los estudiantes trabajen ellos, no les ponga las cosas fácil para que ellos sientan el reto de que tienen que hacerlo y tienen que hacerlo bien hecho. Primero. Segundo, ayuda también a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico. A veces uno tiene estudiantes que tienen determinada condición psicológica o que su cerebro no está funcionando bien por X o por Y razón. Es por eso que la conexión entre el maestro, el departamento de psicopedagogía del colegio y los padres tiene que ser una cosa de una comunicación fluida, una comunicación constante. Muchas veces uno tiene un estudiante en el aula que no entiende y reitero, tú explicas las cosas 1000 veces o tú lo ves que no te presta atención para nada y uno comete el error de molestarse con ese muchacho. Cuidado, tú nunca sabes qué está pasando en ese cerebro y él no te presta atención, no es porque no quiera ni porque te quiera sabotear la clase, sencillamente muchas veces pasa que su cerebro no se lo permite y lo grande del caso es que él no pidió tener esa condición desde el punto de vista neuropsicológico. Entonces hay que ser muy observadores. Cuando uno detecte algo como esto, de una vez comunicarse con el departamento de psicología o neuropsicología o neuropedagogía del colegio, comunicarse con los padres, ver si se le está dando un seguimiento desde el punto de vista clínico a ese muchacho para poderlo ayudar, para poderlo edificar. Reitero, yo soy siempre muy ministrado por ese versículo hermoso de Colosenses 3, verso 23, cuando nos dice el apóstol Pablo de que tenemos que hacerlo todo como para Dios y no como para los hombres. Quiere decir hacerlo todo con excelencia. Y una educación de excelencia también implica eso, que la palabra de Dios, al menos esa es mi opinión, una educación de excelencia implica que la palabra de Dios tenga un primer lugar y siempre, reitero, Colosenses 3:23, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Tercer punto, mejorar los procesos de aprendizaje. El cerebro humano aprende, y eso vamos a hablarlo próximamente ahora con un poquitico más de detalle, y no solamente ahora, sino también, y es parte también de lo que les quería comentar hoy, un curso especializado de neuroeducación que voy a estar impartiendo dentro de poco, y ya de eso les voy a hablar próximamente. Hay varias maneras a través de las cuales, varios procesos a través de los cuales el cerebro aprende. Uno de ellos es de repetición. Yo no sé si ustedes tengan un hijo o un familiar, un amigo cercano, por ejemplo, se me ocurre pensar que sea músico. Los guitarristas, por ejemplo, los grandes maestros de guitarra, los grandes maestros músicos en general, recomiendan que, y les digo de la guitarra porque estoy muy cercano del mundo de la guitarra también, por varias razones, recomiendan que los estudios, los arpegios, todo lo que son los ejercicios esto de digitación y tal, hacerlos muy despacio, un dedo primero, después el otro, una melodía primero, después la otra, porque lo que pasa es que el cerebro está asumiendo conocimientos nuevos y entonces tiene que ir creando unos circuitos neuronales, unas redes sinápticas en las cuales va almacenando esas memorias nuevas aquí en lo que es la corteza cerebral. Entonces, no te puedes cansar nunca de repetir las cosas a tus estudiantes. Obviamente no se trata de cansarlo, no se trata de hacer la clase tediosa ni repetitiva, sencillamente de buscar sistema de ejercicio, de dedicarle tiempo a tu materia para asegurarte de decirle y darle los contenidos y que ejerciten los contenidos la suficiente cantidad de veces para que asegurarte de que lo aprendan. Una cosa que los motiva mucho también es que tú cada X tiempo le preguntas, bueno, mis hijos, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Qué aprendieron con este tema? ¿Cómo lo pueden aplicar en la vida? Yo esa pregunta en mis clases no falta. Digo, por ejemplo, este tema que aprendimos hoy, ¿de qué ustedes creen que les puede ser útil? Cuando ustedes se gradúen de acá, que empiecen, por ejemplo, en la universidad, o empiecen a trabajar, o te contraten en una empresa, o emprendas tu propio negocio, ¿de qué tú crees que te puede servir tal y más cual cosa? Eso los motiva muchísimo y hasta les rompe un poco el paradigma de aprender por aprender. No, ok, yo aprendo, pero ¿por qué? El cerebro aprende conocimientos y también aprende por competencias. Eso lo explica el profesor David Bueno de la Universidad de Barcelona. Y eso estaremos también hablando dentro de poco. Otra cosa que también explica el profesor Marín es que ayuda a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología. Sobre todo lo que estamos en este mundo de la educación virtual. Los profesores creo que hemos tenido que hacernos aliados de las tecnologías educativas, ¿verdad que sí? Pero de una manera exponencial. Inclusive,
yo recuerdo, no me acuerdo si esto se lo conté en la conferencia pasada. Yo tuve una hermosa experiencia con unos estudiantes. Fue algo tremendo, fue lindísimo aquel día. Y este año lo repetimos y también con otro grupo y también Dios permitió que fuera bien interesante. Yo recuerdo que en una clase de redacción de géneros periodísticos, yo estaba enseñándole lo que es la crónica. O sea, hemos trabajado la crónica, la crítica y la reseña, que sepan las diferencias y demás. Y en el tema de la crónica, yo les puse un video de una escena del padre del ballet Don Quijote, bailado por Julio Boca y Tamara Rojo, que son dos bailarines clásicos de talla internacional. Y fue impresionante a esos jóvenes de 16 años de edad cómo se quedaron motivados, 15 años por ahí, se quedaron súper motivados con aquello. Le dije, ok, mis hijos, ¿ya vieron el video? Correcto. Ahora, imagínense que ustedes estuvieron sentados en el teatro, o sea, que no fue que en una clase conmigo, que no fue por YouTube que lo vieron, no, ustedes estuvieron en el teatro de verdad. Ahora, escriban una reseña, imagínense una crónica, perdón. Imagínense, ustedes estuvieron ahí, terminó la función y ustedes llegaron a su casa, abrieron su laptop y se pusieron a escribir. O sea, yo les llevé a crear una situación en su mente y ellos ya eso los motiva porque todo lo que les saque la clase de las cuatro paredes de la casa o del aula, todo lo que les lleve a ver la clase un poquito más allá, ya para ellos es una motivación, convertirles la clase en algo diferente. El libro de texto, claro que es un apoyo tremendo, tremendo apoyo, yo lo uso muchísimo, pero no es el único material. Aquí en mi escritorio yo tengo varios temas, yo tengo, por ejemplo, temas de PNL por acá, temas de lingüística por acá, de antropología, de semiótica por allá. Entonces, uno tiene que siempre buscarse muchos apoyos, que la clase no sea nada más lo que dice el libro y punto, porque entre nosotros así no creo que se motive. Así, si hablamos de motivación, ahí como que no vamos a llegar muy lejos que digamos. La neurociencia es extremadamente útil porque hablamos del tema que yo entiendo que es un tema que hay que hablarlo siempre, que es el tema de la neuroplasticidad. El cerebro nuestro que es neuroplástico, el cerebro que está constantemente asumiendo conocimientos nuevos, y esa es la base que sustenta algo que a mí me encanta. Yo apoyo muchísimo eso en las universidades de la tercera edad, ver estos abuelos y abuelas que con tanto ánimo y con tanto entusiasmo van y estudian, y tú ves gente de 70 y pico de años graduándose, y eso es una maravilla. Eso es un regalo hermoso de parte de Dios. El cerebro humano tiene toda la capacidad para asumir todo el conocimiento necesario. El tranque, el yo no puedo y el hasta aquí se lo pone uno mismo. ¿Ok? No hay límite. Eso que te han dicho por ahí, oye, que si tú aprendes demasiado te vuelves loco. Eso neurológicamente no tiene ningún tipo de validez. No tiene validez. Cuando una persona tiene algún tipo de desorden desde el punto de vista neurológico, son muchas las cosas que lo provocan. Tristemente esas cosas, bueno, pasan. Pero cuidado, mi gente, cuidado, no le pongamos freno al proceso de los estudiantes nuestros de generar sus propias ideas y de darle rienda suelta a su creatividad. Recordemos una cosa, que es otra razón por la cual es tan importante entender lo que es la neuroeducación. Hay una conexión muy cercana entre el sistema límbico y la corteza órbitofrontal. La orbitofrontal está aquí adelante, órbito por está encima de los órbitas de los ojos. Está conectada directamente con la amígdala cerebral que pertenece al sistema límbico. El sistema límbico es el que se ocupa de las funciones neurocerebrales que llevan a cabo la producción de las emociones. O sea, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. ¿Por qué? Porque tú recibes la información, tú no recibes emociones, tú recibes la información y en el sistema límbico, en tu cerebro, se fabrican, se procesan esos estímulos y se fabrican, por así decirlo, las emociones. Entonces, por eso al cerebro límbico se le llama el cerebro emocional o también es el segundo de nuestros cerebros, acorde a la teoría del doctor Paul MacLean del cerebro triuno. Entonces, mi gente, recuerden, una forma tremenda de motivar a los muchachos. Otra idea, por ejemplo, tú divides al aula en dos mitades, grupo A y grupo B. Tú vas a dar un tema, digamos, tú eres profesor de ciencia, qué sé yo, vas a dar a los artrópodos, digamos, vas a empezar el tema, tú que eres profesor de biología. Ok, ¿y cómo lo vas a evaluar? Vamos a hacer una competencia, grupo A y grupo B. ¿Quién es el capitán del grupo A? ¿Quién es el capitán del grupo B? Sugerencia. Los capitanes de equipo trata que sean los más indisciplinados, los que peor se porten en el aula.
porque sería demasiado cómodo, demasiado esperable. Perdón. Escuchen, que a veces yo me emociono y como que hablo muy rápido. Sería muy cómodo, sería muy esperable que a tu mejor estudiante tú le digas, mira, tú eres el responsable. No, para nada. Tú vas a tomar a los muchachos que más trabajo te dan, a los que peor se portan, a los que, lo que sea. Ok, mis hijos, ustedes dos, tú eres el responsable del equipo A y tú eres el responsable del equipo D. Y tu puntuación va a depender de lo que haga tu equipo. Si tu equipo sale mal, tus 100 puntos se te convierten en 0. Algo así. Mírame, se te pone las pilas porque se pone las pilas. Créanme, me ha pasado y les hablo por experiencia propia. Yo he tenido estudiantes que ha sido, vaya, un reto. Esos estudiantes que te ponen, Señor Padre, dame sabiduría, porque la verdad que esto no es fácil, de los que te ponen a orar puntualmente. Y wow, pero para tú darles esa responsabilidad, tú lo llamas aparte, primero. Y lo primero que le vas a decir es que Dios te bendiga y le doy gracias a Dios porque tú seas mi estudiante. Qué bueno que estás en mi grupo. Y mira, te tengo una tarea. La tarea va a ser esto. Tao, es que más, a ellos son los primeros que tú le vas a decir lo de la competencia. Por poner un ejemplo, ¿quién no se motiva así? Si tú conviertes el aprendizaje en un juego, por eso yo soy también tan entusiasta con el tema de lo que se llama la gamificación. Viene del inglés game, quiere decir juego. La importancia del juego en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás gestionando las emociones a los muchachos. ¿Por qué? Porque estás produciendo muchas endorfinas en su cerebro y estás poniéndolos a crear situaciones en las cuales ellos son los protagonistas y tú de profe estás como el que está supervisando, dirigiendo la actividad. ¿Entiendes? Eso es una cosa también genial. Los vínculos entre profesores también. Por ejemplo, tú vas a dar un tema, por ejemplo, profesores sociales, qué sé yo. Tú vas a dar el tema de, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Eso es historia, eso es sociales. Pero el día de la presentación de los trabajos, tú invitas al profesor de biología. ¿Cuáles fueron los más importantes adelantos en las ciencias en ese año? O qué, en fin, tú tienes que buscarte la manera de cómo hacer estos vínculos entre profesores y al final del día es convertir las experiencias educativas en verdaderos retos para los muchachos. Y aquí hemos estado hablando también, gente buena, motivando al cerebro. Reitero, María Kornikova, me encantó su libro. Tengo que terminar de leérmelo, no lo leo completo, pero por lo que leo hasta ahora estoy encantado con ese libro. Cómo pensar como Sherlock Holmes. Ella habla de motivación desde dos puntos de vista, de voluntad y dedicación. Tú puedes tener la voluntad más grande del mundo de decir, wow, yo quiero que mis clases mejoren, yo quiero que los estudiantes se me motiven, yo quiero que, perfecto, pero si tú no te dedicas a hacerlo, si tú no te dedicas un tiempo diario a tu superación, a tu crecer como profesional, primero como ser humano, ¿verdad que sí? Y sabemos que eso solamente en oración, en Cristo solamente es posible. Por eso que yo sigo diciendo siempre, 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 la oración es el primer recurso que tenemos los maestros. Oren por sus estudiantes, intercedan y en el nombre de Jesús pidan sabiduría y oren por sus estudiantes. Muchacho que se te porta mal en el aula no es un mal estudiante porque tú no sabes lo que ese joven, lo que esa joven está viviendo en su casa, los problemas que está arrastrando. Y tu aula es el único espacio donde puede un poco sentir que se le escucha o que puede expresar ciertas ideas. Entonces, hay varias plataformas educativas, está Kahoot, está Prezi, está Edpozo, y aquí sí quiero ser muy reiterativo con el cuidado, profes, antes de tú poner una plataforma, antes de tú hacer nada en este sentido, revisa la plataforma, investigala a fondo, entiende lo que vas a hacer y como decía el apóstol Pablo, verlo todo y seleccionar lo bueno. Hay muchas maneras, lo que pasa es que muchas veces he visto que se comete un error bastante generalizado, lo he visto en muchas ocasiones, que hay profesores que quieren hacer ellos el trabajo que le corresponde a los estudiantes. No, déjalos que lean, déjalos que investiguen. Eso sí, dales tiempo. Y otra cosa importante, y aquí entra la teoría de la carga cognitiva de John Sueli, que es una cosa espectacular. Cuidado con la cantidad de contenido que se le da, tampoco se trata de abrumarlos. Por ejemplo, yo tengo hace años que lo estoy trabajando así y Dios me ha permitido tener buenos resultados en este sentido. Yo no dejo tarea.
de eso de poner tarea diaria, no. Yo, por ejemplo, voy a dar un tema nuevo, ok, vamos a hacer esto así, y entonces dentro de 2 semanas, prepárense. ¿Cuántos son ustedes en el curso? 16. Ok, perfecto. 4 equipos de 4. Equipo 1, vas a trabajar tal tema. Equipo 2, esto. Equipo 3, equipo 4. La pregunta que nos falta, profe, ¿cómo lo hacemos? Yo les digo, fácil. Oren y lo que Dios ponga en su cerebro es lo que ustedes van a hacer. Profe, pero ¿cómo? Como ustedes quieran. Denle rienda suelta a su creatividad. Yo hace poco, en octubre creo que fue, estaba dándoles un tema de poesía a mis estudiantes. Yo soy un apasionado de la poesía. Yo llevo más de 20 años leyendo mucha poesía. Y nada, les voy a hacer de cuento corto. Ya el mes que viene, o sea, lo que empezó siendo una clase de apreciación poética a un grupo de jóvenes de 15 años que nunca en su vida habían tenido mucho contacto con la poesía, cuento corto, el próximo 3 de marzo tenemos oficialmente, si Dios permite, el lanzamiento del libro de poesía recogiendo los poemas que escribieron todos esos muchachos. Ellos mismos escribieron el libro, ellos mismos hicieron la diagramación, un diseño de portada súper profesional y lo que tienen son 15 años de edad. Y les puedo decir a ciencia cierta que el 97% de ese grupo es tan grande que lo dividimos en dos, grupo A y grupo B. Les digo, cuento corto, ya falta, ayer tuvimos una reunión de coordinación, ya está activado el colegio completo, comité de padres, junta directiva, todo el mundo. El 3 de marzo, con Dios delante, es el lanzamiento del libro de poesía de los muchachos. Y es impresionante porque convertimos algo que iba a ser una clase en todo el lanzamiento de un libro. ¿Y todo por qué? Porque orando, papá, dime cómo yo puedo hablarles de poesía a unos muchachos que lo que están es en redes sociales y en videojuegos. ¿Lo hice yo? No. Es el Espíritu Santo en oración, obrando a través de uno. Entonces hay que orar, mi gente. Hay que pedir intercesión siempre. En el nombre de Jesús, pedir sabiduría desde arriba. ¿Cómo aprende el cerebro? Bueno, nada. Aprender, repito, es el cerebro recibe, procesa, almacena información, el cerebro va filtrando y va permitiendo que tenga lugar ese proceso tremendo, hermoso, que es la neuroplasticidad. Reitero, se nos ha dicho toda la vida, menos, y el profesor Norman Deutsch en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo lo explica clarito. Y también lo he visto en alguna otra entrevista que lo explica, que durante 400 años se nos dijo que el cerebro nuestro es así como tú naces y así como que no se generan más neuronas y que las neuronas son las únicas células que mueren y no, bueno, eso no es así. Obviamente sí mueren neuronas, con el paso de los años se pierden neuronas, se pierden sinapsis, por supuesto que sí, eso es normal. Pero, por ejemplo, en el mismo sistema límbico, que es donde se generan las emociones, tenemos estructuras como el hipocampo, como los bulbos olfativos, donde se generan, donde nacen nuevas neuronas, motivado precisamente por lo que es el aprendizaje. ¿Cómo aprende el cerebro? Por repetición, reitero, a medida que tú vas haciendo la misma actividad una y otra vez, se van creando los circuitos neuronales que te van a permitir ir reconociendo y estableciendo esos códigos de memoria. El cerebro aprende por competencias y conocimientos, reitero, como explica el profesor David Bueno. Conocimiento, ¿por qué? Porque tú asumes conocimientos nuevos. O sea, cuando tú no sabes algo y yo soy tu profesor y te explico cómo se hace o cómo se logra tal cosa, pues vamos, tú lo aprendes. Pero también aprendes competencias, o sea, ¿para qué me sirve a mí esto que estoy aprendiendo? Profes, es súper importante que nuestros estudiantes estén conscientes de qué les sirve aprenderse el sujeto y el predicado y para qué les va a servir saber tal cosa de la célula y para qué esta técnica de cómo encestar la pelota en la clase de educación física y de cómo hacer tal y más cual cosa en otra materia. Recuerden, combinar lo teórico y lo práctico. Yo te enseño esto y te puede ser útil para esto en tu vida diaria. Otro, la atención, que como ya hemos hablado, es una de las funciones neurocognitivas, una de las funciones superiores que hace nuestro cerebro. Para el cerebro humano, prestar atención determina, exige, presupone, requiere, necesita un acto extra de voluntad para hacerlo. El cerebro de por sí solo, no va a prestar atención solo porque sí. Hay que motivarlo para que preste atención. Shirley Carson, que es una psicóloga norteamericana que yo llevo ya un tiempo revisando las cosas de ella, leyendo un poco por aquí y por allá.
y explica sobre el tema de la creatividad, que la innovación es la implementación de un nuevo proceso, o sea, es el aspecto útil, por así decirlo, el aspecto práctico de la creatividad. O sea, tú tienes una idea, o sea, te la tienes en tu imaginación. ¿Qué es lo que es la imaginación? Cuando tu cerebro construye algo nuevo, algo que no existe, a partir de conocimientos que sí existen, de conocimientos que ya tiene. Ahora, ¿qué es lo que es la creatividad? ¿Qué es lo que es innovar? Llevar eso a la práctica. Por ejemplo, alguien como amiga, a mí que me encanta cocinar, me encanta la cocina, yo digo, ay, yo me sé tal receta, pero mira, si le puedo hacer una variante y en vez de salsa de tomate le echo salsa de que sé, ok, y le hago esto por aquí y para allá, yo tuve la idea, fue primero algo de mi imaginación. Después yo fui, me compré los ingredientes y lo llevé a la práctica. Pasa igual un músico que se imagina una melodía y la escucha en su cerebro primero y se sienta al piano o agarra la guitarra o el saxofón o el instrumento que toque y la convierte, o sea, la crea. Eso mismo es decirle a nuestros estudiantes, muchachos, miren, hoy vamos a dar un tema tal. ¿Cómo ustedes creen que, o sea, acostúmbrense mucho a escuchar a sus estudiantes? Cuando el estudiante se siente escuchado, cuando el estudiante se siente que lo que él dice para ti es importante, eso emocionalmente lo motiva más, aprende más y te va a prestar más atención porque siente que es escuchado. Los seres humanos tenemos necesidades de comunicación inherentes a nuestra naturaleza humana y cuando se es adolescente, más todavía. Esos son detalles que es importante recordarlo. Ahora bien, y estos son otros de los temas que también voy a estar hablando en el curso especializado de neuroeducación para docentes, que voy a estar impartiendo a partir del próximo 15 de febrero y ya les voy a estar invitando a eso en un momentico. ¿Qué sucede en el aula virtual cuando se aplican todas estas herramientas? Primero que todo, que los muchachos mismos van descubriendo a través de tus clases, a través de la dinámica del día a día, todas las potencialidades, todos los talentos, todas las capacidades, las habilidades que tienen, que Dios les ha puesto. Y tú con tus clases y con tus palabras de afirmación, y que quizás el estudiante en una clase o en una evaluación quizás no sacó una buena nota, es cuando tú tienes que edificar y decirle, yo sé que tú tienes el talento, a cualquiera le pasa esto de una mala nota, a mí me ha pasado, ¿ok? Yo en la universidad también saqué malas notas, pero eso no determina un estudiante. En la programación neurolingüística aprendimos también y aprendemos que el ser humano, cada ser humano es mucho más que su comportamiento. Una mala nota, una mala actitud, un mal comportamiento no determina, no cataloga a un ser humano ni a un estudiante. Otra de las cosas que aporta estos conocimientos de la neuroeducación y es que se crea un entorno emocional que favorece el aprendizaje. Cuando en la clase tú eres capaz de crear un entorno necesario, un entorno saludable emocionalmente, los resultados son increíbles. Los resultados son increíbles y los muchachos aprenden más y aprenden mejor y se maximiza, se aprovecha más el tiempo. Otra, en los cerebros de nuestros estudiantes se van desarrollando las funciones ejecutivas y se potencia la neuroplasticidad. Algunas de las funciones ejecutivas que hace nuestro cerebro son el control inhibitorio, o sea, yo espero mi turno para hablar, yo desarrollo la capacidad de esperar y que yo inhibo un impulso para interrumpir al maestro. ¿Cómo se hace eso? Cuando yo a veces, yo reitero, en mi clase yo soy muy conversacional. Yo digo, ok, mis hijos, a ver, vamos a responder tal, vamos a hacer una polémica, una lluvia. ¿Quién habla? Y de un grupo de 22 me ha levantado la mano 8, los digo, ok, en el siguiente nombre, número 1, fulano, número 2, fulano, número 3, y les doy un orden. Ya los estoy enseñando a que su cerebro aprenda a que me tengo que esperar para poder hacerlo. Esto también le favorece mucho el lóbulo prefrontal acá adelante, que es donde se van guardando, sobre todo en la corteza orbitofrontal, todos los conocimientos de esta índole, costumbres, normas sociales y tal. Y la neuroplasticidad, vamos, mientras más aprenden, pues más se desarrolla el cerebro. Digo, la neuroplasticidad es uno de esos temas que es para estarse horas hablando nada más sobre eso. Otro de los grandes beneficios de la neuroeducación es que te prestan más atención durante las clases. Reitero, un cerebro emocionado es un cerebro motivado y un cerebro motivado es un cerebro que aprende más. Y aplica a los estudiantes, aplica también a nosotros los adultos. Y un poco ya en aras de ir resumiendo el tema,
La neuroeducación, hemos hablado de neuroeducación, que es una disciplina que mezcla los aportes de las neurociencias, lo que son las ciencias cognitivas, las neurociencias puntualmente que estudian el sistema nervioso del ser humano, tanto sistema nervioso central como también sistema nervioso periférico. Las ciencias cognitivas que estudian al ser humano desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista de las normas sociales y de las actitudes con C, que lo mueven. También las ciencias pedagógicas, la filosofía, la pedagogía, la didáctica, la antropología, la sociología, también la lingüística, que es la ciencia del lenguaje, algo tan importante también. La neuroeducación es mezclar los conocimientos del cerebro humano con los modos de aprendizaje y llevarlo a la dinámica del día a día. Y en esta charla de hoy te he estado dando algunas ideas, algunos métodos y reitero, estoy tomando como punto de partida lo que Dios me ha permitido aprender, estudiar todos estos años, pero también lo que he vivido y lo que vivo día a día en clase y también aquí en mi casa, porque les hablo como profe y como papá, o sea, en las dos dimensiones. También hemos estado aprendiendo la importancia de conocer lo que es el funcionamiento del cerebro humano, porque así podemos comunicarnos mejor. Porque cuando tú sabes lo que pasa en el cerebro de tus estudiantes, tú estás en mejores condiciones de enseñarle mejor. Una cosa importante, profes, cuando hablen con los padres, insístanle en una cosa importante que estamos en el tema este del cerebro. Es altamente necesario que los muchachos duerman, que sus cerebros descansen la cantidad suficiente de horas. Hay veces que tuve los estudiantes que es la primerita clase tempranito por la mañana y están dormidos. Es verdad que el cerebro del adolescente necesita más tiempo de descanso que un cerebro de otra edad debido a la cantidad de cambio que están teniendo lugar, sobre todo lo que conocemos como lo que es el podado, la poda neuronal, que es uno de las cosas, de los cambios más radicales que ocurren en el cerebro del estudiante. Entonces, que nuestros estudiantes, que nuestros hijos duerman por lo menos 7, 8 horas diarias. Mientras tú estás durmiendo, el cerebro continúa recogiendo información de la que estuviste asumiendo durante el día. Entonces, el cerebro está precisamente debido a su gran plasticidad, debido a que hablamos de cerebros neuroplásticos, el cerebro sigue recogiendo, organizando información, pero aparte de eso, el cerebro está como eliminando residuos, eliminando, por ejemplo, la proteína, la betamiloide, que es una proteína que está muy estrechamente vinculada con el Alzheimer y con otras enfermedades. Durante el sueño, el cerebro la va eliminando. Esto pasa, entre otras cosas, por lo que se conoce como el sistema linfático, o sea, no linfático, no, sistema linfático, precisamente por las glías, que son un tipo específico de célula, que son, tú ves que las neuronas son las estrellas del show, o sea, ¿verdad? Las células más importantes en el cerebro. Las glías son un tipo de células cerebrales que no son neuronas, pero que les dan un apoyo tremendo a las neuronas para que puedan trabajar correctamente. Y bueno, pues va un poco por ahí. También hemos hablado de lo altamente útil de la neuroeducación, que es conocer la neuroeducación en lo que es el aula. Y reitero, ahora que estamos en el contexto de la pandemia por el COVID-19, del aula virtual, pero estos conocimientos de la neuroeducación y todo esto, van a servir igual para lo que es el aula presencial cuando ya Dios nos permita reincorporarnos. La neuroeducación nos permite también entender muchos detalles en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo trabajarlo en el cerebro y llevarlo a la práctica. Aquí les dejo la bibliografía y me encantaría cuando tengan un tiempito, pues que la revisen, por favor. Profes, no dejemos de estudiar, no dejemos de prepararnos. Ahora mismo yo siempre saco un ratico para leer y esto se los comento de manera ya como más en confianza. Estoy disfrutando muchísimo, estoy leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, estoy yo caminando por la Francia después de la Revolución a inicio del siglo XIX y es una experiencia tremenda. O sea, profes, hay que leer, hay que formarse constantemente. Aquí junto con la bibliografía, les dejo también lo que es la webgrafía, algunas sugerencias, pero bueno, ustedes no se cansen de buscar, no se cansen de investigar. Gracias de verdad, gracias del alma por el tiempo que han estado acá. Y aquí les dejo la invitación de manera formal para nuestro curso
especializado de neuroeducación para docentes y que también estamos teniendo la tremenda alegría de que un grupo interesante ahí de psicólogos están llegando donde nosotros, se nos están comunicando, manifestando interés, y también esto va dirigido a todo lo que es la comunidad docente, o sea, profesores, coordinadores de área, supervisores de área, personal directivo, el neuropsicólogo del colegio, la sección, la parte de lo que es neuropedagogía, los psicopedagogos también. Tenemos las puertas abiertas por acá. Vamos a estarle proveyendo herramientas que van a poder permitirles desarrollar funciones neurocognitivas en sus estudiantes, lenguaje, atención, memoria, razonamiento lógico. Vamos a estarte entrenando a ti como maestro, como profesor, para que aprendas mejor estas dinámicas y cómo llevarlas en lo que es estas condiciones de distanciamiento social, compartir estrategias para trabajar, súper importante, el pensamiento creativo, y vamos a estar un poco reflexionando sobre temas de creatividad en el aula, y también no podía faltar el hecho de desmontar neuromitos que tan dañinos han sido, ¿verdad? En sentido general. Vamos a abrir las puertas para preguntas y respuestas, y quiero invitarles de manera especial que nos sigan por nuestras redes sociales, porque estamos publicando mucho contenido en nuestro Instagram, en LinkedIn, en Facebook, también en nuestra página web, cesarcaldas.net. Hay mucha información valiosa, hay muchos videos, hay mucho contenido de PNL, de neuroeducación, y hay mucho material que puede ser de edificación para todos ustedes. Así que bueno, pues quedan abiertas las puertas, profes. Gracias por el tiempo, reiteradísimo. Y bueno, pues paso cámaras y micrófonos a profe Daniel. Gracias, César Caldas, por tu exposición, por el desarrollo del tema. Y vamos a dar espacio para 3 preguntas o 4 preguntas. La primera, permíteme hacerla, la tengo en mente. Con mucho gusto, profe, adelante. Tenemos una realidad con la que estamos luchando como maestros. Esa realidad es que nuestros estudiantes están invirtiendo demasiado tiempo en juegos electrónicos, trasnochando muchas horas en la noche, y por lo tanto las clases no están siendo bien aprovechadas, bien desarrolladas. La pregunta es, ¿qué efectos neurológicos produce el exceso de juegos electrónicos en el, bueno, valga la redundancia, ¿no? En el cerebro del estudiante? Bueno, primero que todo, el primer daño que les ocurre es a nivel psicológico una disociación de la realidad. O sea, el cerebro llega a un nivel tal de concentración, podemos incluso hablar de una hiperconcentración en algo que logra disociarse de la realidad. A raíz de recibir tantos y tantos estímulos, los afecta incluso hasta desde el punto de vista conductual, porque por lo general, y esto no es un secreto para nadie, muchos de estos videojuegos son videojuegos muy violentos, o carreras de carro, o peleas, o sea, incluyen mucha carga de violencia. Entonces después tú ves que tenemos adolescentes, jóvenes, muy violentos, que tienen una conducta con una gran irritabilidad, y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? Por esa razón. Eso es por una. Por otro daño que les hace, que lo que está captando su atención les está haciendo utilizar un tiempo que pudieran haberlo utilizado en su crecimiento personal, en leer, en aprender un instrumento musical, en practicar un deporte, o sea, en algo que les puede ser útil en su vida, lo están usando en algo que no los va a llevar a ninguna parte. Otra razón, de punto de vista neurofisiológico, cuando tú te vas a acostar a dormir, en el centro del cerebro tenemos, vamos a imaginarnos una diagonal, glándula pineal, tálamo, hipotálamo, y aquí está la hipófisis, que lo conocemos como la pituitaria. ¿Qué pasa? La glándula pineal es la encargada de producir una neurohormona, se llama la melatonina. La melatonina es la que se ocupa de llevar al cerebro del estado de vigilia, o sea, del despierto, llevarlo al estado del sueño. Esa misma neurohormona es la que se ocupa de llevar al cerebro, o sea, de despertarlo por la mañana. ¿Qué pasa? Cuando tienes un dispositivo electrónico delante de ti, especialmente antes de acostarte a dormir, están siendo afectadas las producciones de melatonina de una manera muy notable debido a la luz emitida, a las ondas de radiofrecuencia emitida
por las pantallas de los dispositivos móviles. Entonces, lo más recomendable es que, por ejemplo, si tu hijo se va a acostar a dormir, primero que todo, sentarle hábitos y sentarle reglas, cuyo incumplimiento vendrá acompañado de consecuencias. O sea, tú te acuestas a dormir a las 10, eso implica que desde las 9 me soltaste el aparato electrónico. ¿Para qué? Para que el cerebro tenga una hora como para irse, digamos, de alguna manera limpiando, ¿verdad? Antes de acostarse a dormir, por ejemplo, yo opto mucho yo leo, o sea, yo amo mucho la lectura, el libro físico, el libro de papel, y eso ayuda a que el cerebro se vaya relajando, vaya bajando como decir, el estrés, la carga del día, o sea, ir creando las condiciones para eso. Otra cosa, el exceso de juegos electrónicos hace que esas ideas y el cerebro, como las está recibiendo con tanta frecuencia, ocupan un lugar demasiado preponderante y eso dificulta notablemente los préstamos de atención. Los préstamos de atención durante la clase y durante lo que se le dice en el día. Por eso tú ves que tenemos jóvenes tan desmotivados, tenemos jóvenes como que tú les hablas las cosas varias veces y no hay forma que entiendan lo que le está diciendo. Entonces, Príncipe, no sé si te respondí la pregunta. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, César. Vamos a abrir el tiempo para 2 preguntas más. Maestras Excelente. o maestros, abra su micrófono y exprese su pregunta. Y aquí, profe, una vez que pase, aquí tengo algunas preguntitas para ustedes que espero que les puedan ser bien de edificación y que les ayuden un poco como a solidificar más el tema. Adelante. Perfecto. A ver, esperamos las preguntas. La intervención de algún maestro o maestra en cuanto a preguntas. Pareciera que todo se entendió. Ok. O quizás... Daniel, disculpa, yo no tengo una pregunta, pero sí quiero corroborar con algo muy importante que él nos explicaba, que es que cuando el estudiante está motivado, aprende más. Eso es realmente una verdad muy cierta. ¿Por qué? Porque si el estudiante no está, el maestro no motiva, así mismo como él entra, así mismo se da la clase y así mismo el comportamiento de los niños. Esa parte yo me identificaba mucho con él cuando él decía, usted, el maestro debe entrar, saludar, preguntar, interactuar con el estudiante primero. O sea, era como que si uno estaba viviendo eso que él decía, porque nosotras, al menos las maestras del CELA, estamos acostumbradas a esa partecita con los chicos, esa oración que nunca falta. Excelente. Realmente siempre esa es una de las primeras cosas que allá en el centro educativo hacemos, esa oración. Realmente eso nunca se queda. Y me identifiqué mucho contigo cuando tú decías, maestro, ora. Porque siempre Amén. cuando los niños hacen su oración, si no me toca a mí, al final yo intervengo y siempre le pido al Señor que ponga en mi boca las palabras correctas para dirigirme hacia ellos, que sea Él que tome el control del aula, que sea Él que tome el control de la clase, que ponga en sus manos los conocimientos de esos niños para que puedan aprender por la situación que estamos viviendo y da mucho resultado. Amén, claro que sí. Y eso de motivarlo, mírenme, eso no falla. Eso no falla. Así. De hacer que le guste esa asignatura o que al menos se interese, aunque no le guste, como tú explicabas, para que ellos puedan darte realmente lo que pueden y lo que tú esperas como maestro. Claro que sí. Es en el nombre de Cristo como único se puede, solamente a través de Jesús, y entendemos por las Sagradas Escrituras que Dios nos da el querer como el hacer. O sea, sí, nos toca a nosotros accionar, porque esa es la otra. A veces, ay Dios mío, que tú no me ayudas. Yo me imagino a Dios diciendo, ok, ¿y tú qué estás haciendo con lo que yo te di? ¿Tú me entiendes? Daniel. Sí, muy entonces, bien. creo que va por ahí. Profe Mildred. Daniel, Mariana. Una última pregunta de parte de Mariana está por aquí. Adelante, Mariana. Si no es una pregunta, sino que me gustaría que César, en todo esto que él nos ha expuesto, de una manera muy clara, muy precisa y
estamos de acuerdo en todo, pero me gustaría que él, como profesional de esta área, le haga una aclaración a nuestros compañeros, a nuestros docentes y a mí también, por qué razón hay en un mismo salón de clase un grupo de estudiantes, por ejemplo, ahora en el contexto del aula virtual, Ajá. que cuando va Mariana Contreras a dar clases, no están. Son 30 y ahí hay 15. Pero cuando va a César Carda, están los 30 o están 29 porque eran 30, pero hay uno que dio excusa. A mí me gustaría que tú edifiques a nuestro personal y también a mí al respecto de eso, que yo sé que nos hará bien a todos, incluyendo a Daniel, que le vive dando seguimiento al asunto de la inasistencia y a la profe Rocha. Claro que sí. Profe, su También, nombre me lo haga una repite. aclaración en el contexto de la conferencia, por favor. Ok, profe, su nombre me lo puede repetir, que no escuché bien. ¿Cuál Mariana es? Mariana, Mariana, profe del equipo Mariana. de gestión. Amén. Profe, una pregunta. ¿Cuál es su comida favorita? El queso. El queso. Imagínense que que yo le digo, profe, usted está invitada a cenar en mi casa o a desayunar aquí en familia, digamos. No es lo mismo que yo le diga, profe, la voy a invitar con su queso favorito. O el profe, le voy a poner una comida que usted va a venir porque no le queda de otra, pero como que la comida no le gusta mucho. Los Ajá. seres humanos tenemos una actitud de que a lo que más nos gusta, lo que mejor nos cae, con lo que más nos identificamos, atendemos más a eso. Con los estudiantes pasa igual. El estudiante va a estar más en tu clase, te va a prestar más atención, se va a motivar más si él descubre que le gusta estar en tu clase. Si el estudiante se siente a gusto en tu clase, si él dice, no es lo mismo que, por ejemplo, ay, la clase de lengua española, ay, la clase de lengua española otra vez. O sea, no es lo mismo. Entonces, vuelvo al tema de Colosenses 3:23, hacerlo todo como para Dios y no como para los hombres. Gente buena, hay que buscar maneras para convertir esa clase de excelencia a los muchachos en una experiencia inolvidable para ellos. No es darles el tema, es buscarle las miles de formas en cómo ese tema le va a ser útil. Por ejemplo, en una clase mía de español hace poco, de lengua española, yo tengo un grupo, estaba explicándole las formas no personales del verbo en la parte de los gerundios, terminando con los que terminan en yendo, ando. Mira cómo yo terminé la clase. Decía, a ver, muchachos, ¿cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? Profe, digo, no, se escribe despierto. Mira, Despierto. eso fue una cosa tremenda porque los muchachos se ríen muchísimo. Entonces, esa imagen del profesor serio, recto, cuadrado, que no se ríe, oye, a nadie le gustaría estar ahí. Entonces, tiene mucho y apoyo mucho lo que decía la profesora Mildred, empezar la clase con una oración, motivando, pero para eso también nosotros los maestros tenemos que amar lo que hacemos y dedicarle tiempo a leerte un buen libro por acá, a ver un video que te motive por acá, escuchar una entrevista a un de estos grandes profesores por aquí y por allá, buscar recursos para que tú, la frase esta de que convertir tu clase en una experiencia educativa inolvidable, pase de la frase bonita a una realidad vivencial para tus estudiantes. Que no se quede ahí nada más. Entonces el muchacho va a estar más motivado y por supuesto, ahí entra, porque viene la otra parte, la otra cara de la moneda, la intervención psicopedagógica del centro. O sea, el psicólogo, el encargado de disciplina, el contacto constante con los padres. Y por supuesto, que el estudiante sepa que el 100 de final de mes, de ese 100 hay una parte importante que incluye asistencia a clase. Tú puedes hacer un buen examen y todo, pero si tú faltaste, oigan, usted perdió puntos. O sea, un poco y un poco, porque esa es la otra. La neuroeducación incluye la disciplina de una manera muy especial. Porque vamos, que uno también es un ser humano, a uno le corre en sangre por las venas. De verdad que sí. Muy bien, Entonces, muchísimas gracias, profesor César Caldas. Creo que hemos completado la conferencia y la serie de preguntas y queremos expresar nuestra gratitud a ti, César, de parte de la dirección en la persona de doña Ismaela Tavares Abreu, amiga muchas tuya. gracias. De Sí, todos, cómo no. Siempre gran ser un humano. abrazo para la profe y para todos ustedes. Que doña Ismaela, bueno, una persona a quien queremos mucho.
Y a todos ustedes que aunque no nos conocemos presencial, es nuestro deseo y oración cuando Dios permita dar un viajecito a Santo Domingo y darles un abrazo ahí con mucho cariño cuando ya podamos hacerlo, Dios mío, que ya va haciendo falta un contacto como más cercano desde el punto de vista emocional, de verdad que sí. Muy bien, gracias César, y también a las maestras y maestros el saludo de nuestra directora. Gracias César de parte del equipo de gestión. Gracias a ustedes, de verdad. César iba a dar unas preguntas, Daniel, recuerda. Sí, aquí tengo unas preguntas que sí, bueno, si por cuestiones de tiempo no pudiéramos hacerla ahora, profe, usted por favor que me envíe un... bueno, yo se las puedo enviar al correo a donde siempre le escribo a la profesora Ismaela y les puedo enviar las preguntas por ahí que les pueden servir un poco como para recoger el tema. Y si quiero reiterar, y se lo voy a mostrar acá la invitación, nos vemos en el curso. También por nuestras redes sociales pueden seguirnos a Sarcaldas 17 en Instagram y también en LinkedIn. Hay mucha información, muchos videos, muchas cosas que estamos publicando por allá. Y bueno, pues estamos más que a la orden. Gracias a todos, de verdad que sí. Y bueno, pues bendiciones abundantes. Gracias César, gracias maestros. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga ricamente. Un abrazo. Amén. Para todos. Igual para ustedes, bendiciones en Cristo, abrazos. Bye Amén. bye. Bye bye. Amén.